previo a ello, vamos a dejar el espacio al licenciado Elmer Guzmán, pastor, para que iniciemos con la oración del día. Buenos días a cada uno de ustedes. Les ruego por favor ponernos de pie para hacer una oración. Cualquiera que sea su fe, en respeto a nuestro Dios, por favor, ore o rece conmigo. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias hoy, en primer lugar, por la vida, por el aire, el oxígeno que hoy podemos respirar, por el privilegio, Dios mío, de poder razonar. Permítenos, Señor, por tu bondad y tu misericordia, que lo tengamos todavía por mucho, mucho tiempo más. Gracias por permitirnos este privilegio de poder reunirnos en esta asamblea. Permítenos, por favor, escuchar, entender, recordar, aprender de todo lo que se nos presenta en la vida, de todo lo que tú nos envías en la vida, las señales y la experiencia que podemos adquirir de la misma experiencia de otros. Bendice esta reunión, bendice, Señor, al exponente, bendice a nosotros los escuchas y bendice nuestras familias, bendice nuestro país, bendícenos a todos. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Muy bien, vamos a quedarnos de pie, por favor, porque en este momento vamos a entonar en compañía del Coro Polifónico Nacional y la Banda Marcial el himno más hermoso del mundo, el nuestro. Vamos con el himno nacional, por favor. Que
patrio, en el mes del Bicentenario y la parte más importante, amamos Guatemala. Muchas gracias. Vamos a darle el espacio a nuestro secretario general, quien nos tiene un mensaje especial. Llévele el micrófono. Ya se encendió. Aló, buenos días. Buenos días, señores diputados, asesores, personal técnico administrativo del Congreso de la República, específicamente de la bancada humanista. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva conferencia, de las acostumbradas ya conferencias del partido. El tema de hoy es Ley de Competencia Económica, con el apoyo del Instituto Republicano, que le agradecemos, por cierto, y que es una tarea pendiente en el Congreso de la República. En los últimos días, no sé por qué, pero se me ha estado acercando algunas personas, algunos diputados, ciudadanos, y hemos estado hablando de la falta de producción legislativa, y este es uno de los temas necesarios, y entre otros, y nosotros queremos contribuir a empezar a formarnos, no es que no estemos formados, pues, pero sí a ponernos al día de los temas pendientes y cómo podemos resolver algunos temas necesarios para el país. Guatemala necesita una nueva ley de contrataciones del Estado, necesita una nueva ley del servicio civil, entre otras, así que aquí tenemos mucho que trabajar y mucho que hacer, así que sean bienvenidos, y no le quiero quitar más tiempo a nuestro invitado de hoy para la conferencia sobre Ley de Competencia Económica. Muchas gracias. A usted muchas gracias, diputado. Luis Pablo San José Gómez. Él es investigador de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ASIES. Ha participado en la coordinación de la encuesta de percepción sobre el funcionamiento del Banco Mundial para la Oficina de Guatemala en 2018. Ha tenido a su cargo la coordinación del equipo de asistencia técnica por teléfono para el Censo Nacional de Recurso Humano. Ha participado en la realización de la 6ª encuesta empresarial de Occidente. Ha tenido la participación en la 3ª cohorte del programa de generación de cambio organizado para Guate Activa y la Fundación Frederick Naumann para la Libertad. Tiene un diplomado de Administración y Análisis para la Información del Mercado Laboral organizado por Impact International y Flaxo. Tiene también un diplomado sobre Economía Social de Mercado organizado por la Fundación Konrad Adenauer y Asociación Política Caminemos. También ha participado en talleres de presupuesto abierto del Ministerio de Finanzas Públicas durante 2019-2020 y además tiene publicaciones periódicas en el blog económico de ASIES. Vamos entonces a dejar en el uso de la palabra a nuestro invitado, el especialista en economía, Luis Pablo San José Gómez. Muy buenos días. Gracias a todos por el espacio que me están permitiendo el día de hoy. Para darles un poco más sobre cómo vamos a abordar este tema de la Ley de Competencia Económica, vamos a hablar un poco de las generalidades de lo que es una ley de competencia, lo que beneficia a la competencia como tal económica para los consumidores, que es el objetivo final que tiene este tipo de leyes, ¿no? de políticas. Y vamos a ir viendo un par de ejemplos. Me gusta hablar bastante de los temas de los ejemplos para que pueda comprenderse de una mejor manera. Entonces, si quieren, comenzamos. Aquí tengo un poco el sumario de temas que vamos a poder revisar. Como les decía, se trata del consumidor como el beneficiario final de la política de competencia. ¿A qué me refiero con esto? A que precisamente ustedes como consumidores son los que van a salir más beneficiados de la aplicación correcta de una ley de competencia. Nuevamente tenemos los cárteles anticompetitivos, que lo vamos a abordar, son una de las prácticas más comunes y de las más dañinas dentro de todo lo relacionado a la competencia económica. También tenemos el tema del abuso de poder de las empresas de mercado, también las operaciones anticompetitivas, que vamos a tratar de identificar cuáles son las principales,
las colusiones en el tema de la contratación pública, que sabemos que es un tema que también nos va a afectar de cierta manera, cómo promover la competencia y un poco de conclusiones al respecto de todo esto. Entonces, si quieren, comenzamos. Lo que les decía, el consumidor y la competencia. La idea de una ley de competencia es que el que sea beneficiario final sea el consumidor. ¿Y a qué me refiero con esto? La mala práctica o la mala realización de este tipo de temas o de este tipo de aspectos lo que genera es una distorsión en el mercado. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando existe de cierta manera la aplicación de este tipo de políticas o de prácticas que no son fiables y que no permiten que un mercado se genere de forma completa, lo que causa es distorsión. ¿Y a qué me refiero con esta distorsión? Permítame, se lo voy a poner lentes. Ahora ya los veo mejor. Con esta distorsión desde el mercado, la competencia tiene que proteger siempre a los mercados y a los consumidores. El fomento de un proceso competitivo permite que no se distorsione y que las conductas anticompetitivas tengan que ser de cierta manera disuasivas dentro de lo que se encuentra en esta ley. ¿Y a qué me refiero con esto? Vamos a ver que existe una gran cantidad de factores que lo que generan es una distorsión del mercado en términos de sobreprecios, en términos de calidad, en términos de reducción de la oferta y de la innovación. Entonces vamos con esto. Cuando me refiero a precios, sabemos de que si existe una empresa que es competitiva y que de cierta manera tiene que competir con otra, el principal beneficio que vamos a ver es una reducción entre los precios, porque van a tratar de buscar de cierta manera que ustedes como consumidores lo que quieran cubrir es su necesidad gastando menos ingreso. Sin embargo, cuando tenemos un mercado que está capturado o cuando de cierta forma este tipo de prácticas se manejan, lo que vamos a ver es un sobreprecio porque no tenemos otra opción, por ejemplo, o porque son dos empresas que se ponen de acuerdo para poder trabajar en conjunto y subir los precios, que es algo que vamos a ver más adelante también. Y de cierta forma ahí es donde se ve el primer efecto de no obtener o no contar con una normativa en respecto a eso. Luego tenemos la reducción de la innovación y de la calidad. Suele ocurrir que cuando son dos empresas, por ejemplo, que tienen capturado un mercado o que no existe un competidor adicional, la calidad se reduce. ¿Por qué? Porque no hay muchas opciones para poder escoger. Eso es una práctica muy común en todo el mundo y lo que causa es que la calidad de un servicio o un producto sea menor. ¿Y por qué nos afecta? Porque estaríamos pagando por algo que no vale ese precio. Y luego tenemos la limitación de la oferta. Algo que ocurre también es de que ya no se busca cubrir la oferta por diferentes factores. Por ponerles un ejemplo, si tenemos una línea de ensamblaje de vehículos, esta va a llegar a un punto tope. Pero si somos el único productor o solo estamos de acuerdo con dos productores para poder vender vehículos, lo que va a pasar ahí es de que no tenemos la necesidad de incrementar o de mejorar las condiciones y podemos solamente producir 50 y ya no los que necesita el mercado para poderse cubrir. Entonces ahí tenemos ese tipo de problemas y complicaciones. ¿Y qué es lo que se debe buscar con una ley de competencia o con una normativa de competencia? Sancionar conductas anticompetitivas, que son las que les he mencionado anteriormente, pero lo primordial es disuadir a las empresas de poder realizar estas infracciones. Acá, ¿qué es lo que quiero que quede como punto fundamental? Es que considero que cualquier política que sea preventiva, por ejemplo, salud preventiva, o en este caso que sea disuasiva, va a ser más beneficiosa que estar metiendo sanciones en cualquier momento. Luego tenemos lo de los cárteles anticompetitivos, que era lo que les venía mencionando. En este caso, suponen una de las infracciones más grandes a la competencia. ¿Por qué? Porque es la práctica más común. Es lo que se da en muchos países. Por ponerles un ejemplo, hay un caso muy sonado que es de estudio, que lo vi en la universidad, que es sobre Chile, donde existían un grupo de farmacias que se ponían de acuerdo a las tres para poder subir los precios al mismo tiempo. Y eran las únicas tres farmacias que atendían en la región metropolitana de Santiago, y entonces, si de un día para otro querían subirle al acetaminofén, por ejemplo, el 30%, las tres se ponían de acuerdo y las tres le subían. Y no había ninguna otra, digamos, capacidad o alguna otra farmacia que pudiera entrar a competir porque tenían otro tipo de prácticas. Y en este caso, lo podemos ver, se manifiestan de forma tácita o visible. ¿A qué me refiero con esto? Si hablamos de forma tácita, son tratados o acuerdos que hacen a lo interno, se juntan nada más dos directivos, ¿no?, de una de las empresas más grandes y ahí se ponen de acuerdo cuánto le van a subir, cuánto van a hacer, cómo lo van a manejar. O de forma visible, simplemente no guardan la distancia o no tratan de emular que no están realizando este tipo de prácticas.
Por lo general esto se da cuando algunos estados son muy débiles y cuando no pueden implementar o cuando no existe una ley de competencia como tal. Generan acuerdos en sobreprecios, que era lo que les decía, es la práctica más común. Esto lo saqué del Consejo de Comercio de las Naciones Unidas y esto es lo que se ha visto alrededor del mundo, que generan sobreprecios. Espacios de mercado, se dividen como tal el mercado. Si existen 500,000 consumidores de un producto, ellos se lo dividen a la mitad, 250,000 cada uno, y ahí mismo crean condiciones y limitaciones al comercio. Tratan de influir, tratan de buscar alguna limitación que se pueda implementar, por ejemplo, buscar alguna normativa en cuanto a los empaques. Entonces van a ser las únicas empresas que van a tener la capacidad para poder buscar algún empaque biodegradable, por ponerles un ejemplo, o que van a tratar de buscar que se cumpla con ciertas condiciones en los productos para poder aplicarlo de esa forma. Y ahí es donde afectan al mercado, a la producción y a la innovación. ¿Por qué? Porque si existe tantas prácticas como estas, si existe de cierta forma una limitación a que entren nuevos competidores al mercado, llega al punto en el que, por así decirlo, se acostumbran, saben que van a pagar por eso porque no tienen otra opción para poder buscar cumplir con su necesidad o satisfacer su satisfacción. Y para la producción y para la innovación no vemos nada nuevo. Vemos servicios que, por ejemplo, en el sector servicios pasa, que vemos servicios lentos, pero al saber que es el único al que le podemos comprar o es el único al que le mejora de cierta forma la competencia, nos vemos atados y nuestro dinero de cierta forma no rinde lo suficiente porque estamos recibiendo un mal servicio. Luego tenemos que por lo general, esto es a nivel mundial, generan sobreprecios de un 20 y un 30% al precio real que se debería de pagar por un producto. Logran establecer una disciplina de operación, eso es lo que les mencionaba, se ponen de acuerdo, tratan de buscar de qué manera pueden ir subiendo los precios y cómo no afectarse entre ellos, porque saben que si uno de ellos deja de cumplir con estas normas, se va para abajo todo este tipo de negociaciones. Y también tenemos que duran entre 5 a 7 años aproximadamente, esto es a nivel mundial, pero imagínense pasar 5 o 7 años pagando un 30% de más por un producto o un servicio, pero eso es un producto vital, ¿no? Como los temas de alimentación o los temas de servicios, no sé, telefónicos, internet y lo demás. Luego tenemos los abusos de la posición dominante. Y acá quiero ser muy enfático que no se busca prohibir el poder de una empresa para obtener una posición dominante, sino el uso abusivo de esto. ¿Y a qué me refiero con lo siguiente? Puede ser que exista una empresa que sea suficientemente técnica o que haya innovado lo suficiente como para poder abarcar un mercado más grande. Eso puede pasar. Es totalmente común. Existe mucha inversión en investigación y desarrollo que podría facilitar procesos, hacerlos de forma más rápida, crear una línea de ensamblaje más eficiente, inclusive también no utilizar menos recursos y que le permita de cierta forma ir reduciendo sus costos y así poder bajar los precios. Pero lo que pasa es que si se da un uso abusivo de esto, ya genera nuevamente distorsiones en el mercado y es algo que voy a estar mencionando bastante, el tema de distorsiones en el mercado, porque es algo fundamental en cualquier economía que queremos que funcione de forma, valga la redundancia, funcional. Entonces, principalmente, ¿qué es lo que causa esta posición dominante? Excluir a los competidores del mercado o aplicar conductas explotativas a usuarios y consumidores. Que voy con la primera. Excluir a los competidores del mercado, generalmente lo que es y lo que se ha visto en la práctica es que los negocios más pequeños pierden porciones de mercado. ¿Y de qué forma? Por ponerles un ejemplo. Si tenemos un supermercado específico que se dedica a la venta de productos enlatados, pero ve que le va bien a las tiendas pequeñas o que le va bien a negocios más pequeños vendiendo vegetales frescos, al ser una empresa tan grande y que obtiene, pues ahí sí que tiene fondos, que tiene la capacidad instalada para poder posicionar también vegetales, busca de cierta forma reducir sus precios, en ocasiones lo hacen hasta abajo del mercado, si cuesta un quetzal la libra de algo y ellos tienen la capacidad de aguantar cierta cantidad de meses, lo bajan a 50 centavos. ¿Y qué es lo que tratan de hacer con este tipo de prácticas? Ahogar financieramente a los competidores más pequeños o a las empresas, digamos, que podrían ser potenciales, digamos, competidores en un futuro y al no tener las empresas más pequeñas, eso es muy común, o medianas, al no tener la capacidad de aguantar tanto tiempo ese tipo de competencia o de bajar también los precios porque, digamos, ya los tienen muy cercanos a lo que es el límite de operación,
terminan cerrando, terminan quebrando los negocios, dejan de funcionar, y ahí es donde ya acaparada esa oferta suben los precios nuevamente. Es una práctica que es muy común, ¿no? En todo el mundo suele pasar precisamente con ese tipo de situaciones. También pasa con los sastres, por ejemplo. Lo hemos visto que hay empresas un poco más grandes en algunos lugares del mundo donde tienen la capacidad de poder producir algún tipo de vestimenta de forma más barata y utilizan ese tipo de herramientas para poder disminuir a la competencia. Y aplican conductas explotativas a usuarios y consumidores, tratan de limitar la capacidad que tiene un consumidor o un usuario para poder, de cierta forma, reaccionar ante lo que ellos plantean. ¿Y a qué me refiero con esto? Puede verse desde distintos puntos, desde un mal servicio al cliente, que lo que trata es, digamos, de cierta forma desesperar, ¿no? Ya no hay reclamos, ya no se busca mejorar en esos aspectos y de cierta forma nos afecta como consumidores porque no tenemos las herramientas para poder buscar un buen servicio o un buen producto por lo que hemos pagado. Luego, ¿cómo podemos evitar las concentraciones anticompetitivas? Y aquí hay un caso muy puntual y se los voy a poner también de ejemplo. Pero primero, las operaciones concentradas en evitar una posición dominante que afecte un mercado. Esto es muy común y pasa bastante en la Unión Europea. ¿Cómo es que pasa esto? Cuando hay empresas lo suficientemente grandes que se pueden fusionar o hay alguna empresa que lo que está buscando es expandir sus operaciones, trata de fusionar comprando a otras empresas. Por ponerles un ejemplo, pasó hace poco que en China tenemos ahí los trenes no baratos que están produciendo y las empresas europeas, principalmente las de Francia y Alemania, se estaban viendo en ese tipo de complicaciones porque no podían competir precisamente con los trenes chinos, pues que son más baratos. Entonces lo que trataron de buscar es una fusión de ambas empresas y ahí lo que llega a incurrir o lo que ocurre es que podría verse en un riesgo de que esto podría generar una captura del mercado de servicios de ferrocarriles. ¿Por qué? Porque si son dos empresas grandes que son dominantes en dos países, al fusionarse van a tener no solo las herramientas financieras, ya tienen un mercado, entonces podría darse, digamos, de cierta forma las condiciones para unas prácticas anticompetitivas. Y ahí ya se somete pues a un tribunal que se trata de revisar, no, bueno, es que es por el problema que estamos teniendo de otros países y podríamos generar desempleo, y entonces ahí es donde se empiezan a ver ese tipo de negociaciones que son lo común y que debería ser lo principal en una ley de competencia, que se pueda de cierta forma hablar, que se pueda negociar con las empresas, que se pueda llegar a conocer por qué se está dando cierta situación y solo en los casos en los que sí genere un riesgo de captura de mercado poder actuar. De lo contrario, si es una práctica del mercado, como les dije anteriormente, no se debe limitar, no se busca eso precisamente. Mantener en control estas operaciones permite poder negociar con las empresas, lo que les decía, las condiciones apropiadas para abordar la problemática. Escucharlos, conocerlos, saber por qué lo están haciendo. No se trata de ir a limitar la libertad de empresas, sino que precisamente evitar los abusos de esta. Y por lo general se acuerdan puntos en común y son aprobadas las operaciones. En este caso creo que todavía están deliberando, en el caso que les estoy mencionando en Europa, pero de cierta forma creo que va a llegar a ser un resultado positivo. Obviamente les van a decir, bueno, está bien, por esta fusión y todo lo demás, ustedes pueden operar de esta manera, pero sí les van a tener un control, los van a estar revisando para que no ocurran este tipo de abusos. Otro ejemplo muy común y otro que también es visto en la universidad es el caso de Nestlé con Pfizer. Eso era en México y parte de Estados Unidos y lo que trataba era de que estas empresas iban a fusionar para crear una especie de línea de productos de nutrición, tanto Nestlé, ¿no?, con todo lo que ellos producen y con los componentes y todo lo demás que podría ir agregando Pfizer. Se creía en su momento que lo que iba a pasar es una captura de toda esta línea porque precisamente ambas son empresas grandes con capital y que son dominantes, pero que a la larga se permitió la operación de cierta manera para evitar este tipo de situaciones y que no se busque afectar al competidor y al consumidor. Por eso es que se mantienen y en muchos países es necesario tener intendencias de competencia que lo están revisando. ¿Ok? Seguimos. Evitar la colusión en la contratación pública. Esto va de la mano con todo el tema de la competencia. Es algo que, digamos, de cierta forma se ha ido agregando de manera reciente, todo lo que tiene que ver con la contratación pública. ¿Y a qué me refiero con esto? A que son dañinas en un sector que a nivel global equivale entre un 15 y 20% del Producto Interno Bruto por lo general en los países.
Principalmente los sectores de la contratación pública. Aquí no me refiero solamente a construcción, o sea, lo puse ahí porque fuera un ejemplo, pero en el UNCTAD se genera también, y lo hablan, y ahí lo tengo, con escuelas, hospitales, construcción, suministros, o sea, todo este tipo de prácticas anticompetencia se pueden dar acá y generan por lo general sobreprecios de un 30%, o sea, 30% adicional del precio real que estaríamos pagando por un producto o un servicio. Y ya viéndolo en los temas de contratación pública, por ponerles un ejemplo, pasaba, y lo ponen muy general también acá en UNCTAD, es el tema que pasó con los comedores escolares en España. No existía una competencia real entre los competidores para poder suministrar la comida en España y se daban estos incrementos del 30%. Había solamente un proveedor y él podía poner el precio que quería en cualquier momento, y al ser el único con la capacidad instalada de cierta manera, porque habían otras barreras, ¿no?, que podían evitar que hubieran más competidores en este aspecto, generaba un 30%, y que como lo que queremos es que funcione, pues ahí lo estaban pagando, ¿no? Nuevamente es conveniente establecer una coordinación entre los organismos públicos y las autoridades de competencia. ¿Por qué? Porque las autoridades de competencia tienen las capacidades para poder identificar este tipo de prácticas, que por lo general en ocasiones son confundidas, son confusas. O sea, entendería precisamente que hayan algunas que no se puedan ver como prácticas anticompetitivas realmente, porque es algo muy complicado de poder identificar, porque se da esa disyuntiva, ¿no? ¿Realmente estamos limitando una práctica anticompetitiva o realmente estamos evitando que una empresa se desarrolle en relación a la capacidad que tiene para poder adaptarse, para poder avanzar y para poder ir innovando? O sea, eso es lo que hay que tratar de buscar en las autoridades de competencia, y que una vez estas tengan esas capacidades, que lo agreguen a los organismos públicos con un trabajo coordinado para poder funcionar de una manera correcta. Luego tenemos qué acciones concretas, y son algunas de las que puedo mencionar, tenemos para promover la competencia. ¿Por qué es necesario buscar este tipo de acciones para promover la competencia? Como ya lo hemos visto, si existe un mercado capturado, los principales afectados somos nosotros como consumidores. Nuestro dinero tiene que rendir, y yo creo que aquí nadie le gustaría pasar 5, 7 o 10 años pagando 30% adicional de lo que vale un producto y que sea de mala calidad encima de, ¿no? Entonces, mercados regulados, recomendaciones para una mejor regulación. Esto es lo que debe buscar principalmente una entidad que se dedique a revisar los temas de competencia, que haga recomendaciones específicas para cómo ir viendo qué es lo que pasa alrededor del mundo, que podría pasar acá también, por ejemplo, en el caso de Guatemala. ¿Qué es lo que podríamos hacer para evitar ese tipo de situaciones? ¿Cómo estar alerta a que eso ocurra o que eso pase, ¿no? Eliminar barreras legales y administrativas. En muchas ocasiones las barreras legales representan una complicación enorme para cualquier empresa, cualquier producto, cualquier servicio. Habría que hacer una revisión principalmente de esas. ¿Por qué? Porque podrían ser de cierta forma, ¿cómo decirlo?, herramientas para realizar prácticas anticompetitivas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si hay que pagar muy caro por una licencia, por ejemplo, solo van a ser las empresas que tengan la capacidad financiera de pagarla las que van a poder brindar un producto o un servicio en ese caso. También si son muy tardadas, recordemos que cuando son procesos tardados, por lo general eso requiere dinero, requiere tener un abogado y todo lo demás, entonces eso también le resta a la competencia, porque solo los que cuenten con ciertos, ¿cómo decirlo?, réditos o cierta capacidad para poder pagar este tipo de servicios van a poder acceder a este tipo de mercados. Y también existen muchísimas otras. Alrededor del mundo ocurren muchas prácticas o barreras legales que se pueden considerar anticompetitivas, y evitar normativas que generan reglas desproporcionadas o discriminatorias. Por ejemplo, que de un día para otro se marque una normativa que tenga que ver con, por ponerles un ejemplo, ocurrió en México, de un día para, no fue de un día para otro, pero que digamos que de un día para otro haya que poner dentro de los empaques, ¿no?, de los productos que vendemos un letrero que diga exceso de sodio o exceso de azúcar. Lo que tiene que hacer cuando se tienen que hacer este tipo de cosas es que se deja un tiempo prudencial para que las empresas puedan adaptarse. Por lo general son 2 años, pero si es de un día para otro, ahí vamos a ver este tipo de complicaciones. Evitar crearlas de la nada, ¿no?, esas normativas, porque afectaría realmente a la capacidad que tienen las empresas medianas o pequeñas o micro de poderse adaptar a estos cambios de mercado o a estos nuevos requerimientos que se están teniendo. Y ahí nuevamente les resta a todo lo que tiene que ver con los temas de la competencia.
Aquí tengo un poco de conclusiones y voy a abandonar un poco más en todo lo que hemos estado viendo. Las políticas de competencia deben buscar el bienestar del consumidor. Cualquier política que se quiera implementar de competencia tiene que tener como misión final y tiene que ser el eje central de su trabajo y de su razón de ser, el consumidor. Nosotros como consumidores tenemos que ser los beneficiarios de esto. Y aquí a lo que me refiero es que a la medida de que las prácticas sean más en términos de competencia, en que tengamos un mercado menos capturado, en que fluctúe de forma más natural, por así decirlo, de que no se manejen los precios de forma arbitraria, lo que vamos a ver es una mejora, principalmente en productos de consumo, que es donde se suele dar más este tipo de situaciones, ¿no? Vamos a poder consumir más por menos dinero, vamos a poder tener una mejor calidad, más innovación. Algo con lo que pasa esto bastante es con el tema de los vehículos. Podemos ver que existe una infinidad de vehículos y vamos a irnos por cualquiera con base a lo que nosotros querramos. Si tiene un buen servicio, cuánto tiene de rendimiento, si tiene una buena carrocería, si es fácil encontrar repuestos y todo lo demás. Lo mismo pasa con este tipo de productos, ¿no? Si, por ejemplo, si encontramos un mercado menos capturado donde puede entrar cualquier producto de cualquier país del mundo, ya vamos a poder decidir, qué sé yo, por calidad, por sabor, por precio, y aunque sea un precio alto, pero si tenemos una buena calidad y tenemos la capacidad de poderlo pagar, lo vamos a pagar si cumple con nuestra satisfacción. Luego, debemos priorizar la lucha contra los cárteles, el abuso de la posición dominante y las fusiones anticompetitivas. Son los tres elementos clave y vitales dentro de la ley de competencia, de cualquier política que se tenga que adquirir en términos de competencia, porque son las tres prácticas más comunes, las que más distorsionan y las que más afectan. Entonces, todos los esfuerzos tienen que estar centrados en este tipo de situaciones. Evitar los cárteles tácitos como visibles, evitar cualquier abuso de la posición dominante con precisamente esto, capturas de mercado, que lo vuelvo a repetir, también la reducción artificial de precios, que es la práctica más común para poder quitarse a la competencia, ¿no? A lo largo de un periodo. Tratar de buscar es que sea más, y era lo que yo decía anteriormente, que los cárteles tienen una coordinación tremenda, o sea, ellos están bien coordinados, ellos están bien planificados, ellos saben cómo actuar, y la idea de una ley de competencia es que sea lo suficientemente efectiva y que sea más disciplinada que la disciplina que ellos ya tienen dentro de sus colisiones, ¿no? Cualquier cosa que quieran hacer para poder subir precios. Principalmente se les llama como colusión. Y luego las fusiones anticompetitivas, que era esto que les estaba diciendo, no evitar que las empresas más grandes se unan, puede pasar, y tratar de buscar que si lo llegan a hacer sea con base en lo que necesita un mercado, que es lo que les mencionaba anteriormente. Esto permitiría una reactivación de mercados, crecimiento de la productividad, la competitividad y bienestar para el consumidor. Reactivación de los mercados al momento de haber más competencia, y es a lo que voy, se reducen los precios. Entonces ahí ya tenemos más personas con capacidad de pago, con capacidad de compra para diferentes productos, y todos van a ir teniendo y van a ir captando su cuota de mercado en un país, en un territorio, en una región, y eso crea un crecimiento de la productividad. ¿Por qué? Porque tenemos que estar constantemente mejorándonos, tenemos que estar buscando mejores prácticas, tenemos que estar buscando innovar en cuanto al, por ejemplo, ¿no? Mucho I+D que se da en las empresas es para mejorar los procesos, reducir el consumo de agua, reducir el consumo de luz, utilizar menos maquinarias y todo lo demás, porque lo que se busca con esto es ser más competitivos, y eso es un punto clave en cuanto al país, en cuanto a las empresas. Siempre que seamos más competitivos, vamos a poder hacer más y de mejor manera, a una mejor calidad, con un mejor resultado. Inclusive en la competitividad ya se empieza a ver todo el tema de sostenibilidad ambiental, y si somos empresas lo suficientemente competitivas, vamos a primero generar empleo, tener mejores beneficios económicos como tal, como empresa, y vamos a aportar de cierta manera en los procesos que se hagan de una forma más transparente, más limpia. Y lo último, un bienestar para el consumidor. Todo esto que se llegue a cumplir, o sea, una reactivación de los mercados, un crecimiento de productividad, más competitividad, al final es lo que nos beneficia a nosotros como consumidores. Por eso es que se dice que toda política de competencia tiene que tener como centro el consumidor, y su beneficiario final es nuevamente el consumidor.
Las actividades de promoción y prevención son indispensables para mejorar las condiciones del mercado. Nuevamente lo que les digo, lo que no se debe buscar es llegar de una vez a castigar, sino que lo que se tiene que buscar es prevenir, promover la competencia, tratar de hacerlo que sea un concepto en el imaginario. Muchos países que están industrializados, que tienen economías un poco más avanzadas, se centran en esto precisamente, en buscar la competencia entre sus empresas, porque saben que a la larga eso les genera mejores beneficios a ellos en general en muchos aspectos. Y luego debemos buscar una implementación de la competencia acorde a la realidad del país, y aquí es un punto muy importante y que se ha discutido de cierta manera en muchos aspectos. Y también lo hago en alusión a cualquier tipo de ley que se quiera aplicar. Hay que poder entender cuál es la condición en la que se encuentra Guatemala ahorita exactamente. No podemos venir y copiar, por ejemplo, el modelo de la Unión Europea, porque eso pues nos causaría, tienen otro manejo, tiene ciertas capacidades instaladas, por ponerles un ejemplo, ¿no? Tenemos que ver también la capacidad que tenemos para poder manejar o para poder ejecutar lo que requiere una de estas políticas o una de estas, no sé, secretarías o como se les quiera, la figura que se les quiera dar. Tiene que contar con fondos, ya vimos que es algo muy complicado, tiene que contar con personas especializadas en el tema que deberían de tener una experiencia, ¿no?, con anterioridad en esto. Y por eso es que hay que hacerlo en acorde a la realidad del país. Hay muchos ejemplos aquí en América Latina. Podría mencionar el caso de las Intendencias de Competencia de Paraguay, donde empezaron de forma pequeña, empezaron haciendo una secretaría y después fueron incrementando las capacidades que tiene, porque lo que se debe buscar es precisamente eso, que sea funcional, que se pueda adaptar y que a la larga no sea vista como una traba al mercado, no al libre mercado, sino que como una herramienta que lo que podría permitir es de cierta manera un desarrollo del mercado de la mejor manera. Una de las formas como las que nos gusta mencionar en la competencia es verlo como un árbitro en un partido de fútbol. Lo que va a hacer es supervisar, no se va a meter, no va a… Bueno, en el ideal, ¿no? El árbitro no se va a meter, no va a jugar a favor de ninguno de los dos, sino que lo que va a tratar de hacer es que se cumplan las reglas ya establecidas y que se desarrolle toda la actividad, y en este caso la actividad empresarial o la actividad económica, de una manera lo suficientemente completa, justa, y que permita que sea las capacidades de una empresa o de una persona las que determinen la ventaja que va a obtener económica o los beneficios que va a obtener derivado de esto. Yo creo que en términos de generalidades, que era lo que quería cubrir con ustedes, estaría ahí. Me comentan que se puede abrir un espacio de preguntas y respuestas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, que por favor levante la mano y le van a estar dando un micrófono para que hablemos un poco de este tema. Entonces, los escucho. Buenos días a todos. Luis Pablo, licenciado, muy bonita la plática. Fíjese que yo estudio mercadotecnia. Algo que usted está diciendo muy bonito es, uno puede ir al mercado y va a comprar lo que uno, dependiendo cómo esté la bolsa, porque a veces uno quiere comprar algo pero está muy caro, entonces uno se adapta al precio del mercado. Pero también yo tuve una experiencia años atrás, que creo que muchos conocen, Café en Casa. Entonces, tan era un producto que era para fresco, y nosotros lo que hicimos es unir las dos. Esa fue mi práctica de mercado. Uní Tan, porque no le gustaba a la gente, pero Café en Casa todo el mundo quería. Entonces obligamos a la gente a que compraran el dúo Paco, como le dicen muchos, pero tuvimos que cambiarle para eso, porque muchos productos entran por la vista. El empaque de Tan se tuvo que cambiar. Entonces creo que es importante que no siempre es la calidad, porque muchos dicen, bueno, de esa vamos a llevar un ejemplo, hasta en las leches también pasa, ¿va?, que esa leche no es tan buena, pero está más barata. Entonces ahí es importante de ver que la oferta y la demanda depende también de la bolsa de uno y de los precios. Solamente, y lo felicito, muy buena plática.
Sí, eso que usted menciona es algo muy común, ¿no? Y de hecho debería ser la funcionalidad, ¿no?, de un mercado como tal, el hecho de que se adapte a lo que nosotros tenemos como consumidores y el beneficio que nos puede brindar de cumplir una necesidad. Por eso es que existe mucho producto sustituto y precisamente algo que lo que usted menciona también es esa capacidad que tienen las empresas, como lo que nos puso de ejemplo, de poderse adaptar y tratar de buscar alguna nueva práctica que les permita mejorar sus ventas, mejorar el consumo de un producto como tal. Suele pasar bastante en productos que tienen por lo general cierta cantidad de empresas que tienen mucha gama de productos que tratan de buscar este tipo de acciones escalonadas o tratar de unirse y tratar de funcionar de esa forma. Es algo muy completo y precisamente lo que se busca con esto, ¿no?, es que hay productos que al estar capturados, lamentablemente, si no se cuenta con los ingresos para poderlo comprar, o se deja de consumir o a la larga pues nunca se adquiere, o se trata de buscar, o se deja de consumir algún producto vital para poderlo pagar. Entonces ahí es donde entra la importancia de una ley de competencia para que todos puedan acceder a diferentes opciones de mercado. Gracias por el comentario. No sé si alguien más. Muy buenos días, mi nombre es Otto Quiñones. Licenciado, felicitaciones. Muy excelente conferencia. La pregunta es la siguiente: ¿se necesita una nueva entidad o se refuerza o se modifica la DIACO? Ok, precisamente eso era lo que mencionaba al final. Habría que buscar y ver de qué forma se podría ir adaptando, ¿no? En el caso, sé que el caso puntual es el de Guatemala, si tendríamos las capacidades primero para poder crear una nueva institución que sea dedicada a la competencia, o si lo que podemos hacer es ir adaptando una que pueda ir avanzando y creciendo conforme se va en la práctica. ¿Y por qué les mencioné el ejemplo de Paraguay? Porque ahí pasó algo similar. Con fondos limitados, ¿no?, como cualquier gobierno, tenían las complicaciones en esos aspectos de poder crear como tal una nueva intendencia. Entonces lo que hicieron fue empezar con una más pequeña, que lo que tenía que hacer eran casos de monitoreo. Empezaron con temas de monitoreo, estoy hablando de hace unos 10 años o un poco más. Entonces se menciona mucho ese ejemplo porque al iniciar con esos casos fueron agarrando más práctica las personas que trabajaban directamente en este tipo de instituciones, y poco a poco se les fue demostrando a la población, ¿no?, que le traía beneficios el tener una entidad que estuviera encargada de los temas de competencia, y a la vez eso iba a tener un poco más de aceptación y podía generar que después en un futuro se pudiera crear una institución dictaminada como tal. En este caso, en el caso específico de Guatemala, creo que deberíamos de revisar cómo está la situación, si podemos adquirir una nueva, si la podemos unir a algún otro ministerio, por ejemplo. Ahorita se está platicando de esa reforma, de esa ley con el Ministerio de Economía, y como le digo, lo primordial sería buscar la forma en la que se pueda adaptar a la realidad del país. Si se tiene la capacidad para poder construir una nueva entidad, estaría muy bien, pero si por el momento habría que empezar desde abajo con una más pequeña que esté revisada y que esté sujeta a otro tipo de presupuesto, creo que también sería una opción viable. Lo importante es que empecemos a avanzar en términos de competencia. Muy buenos días para todos, soy Misael Hernández y interesante su disertación con respecto al tema de la economía. Yo creo que aterrizando un poquito más dentro de nuestra realidad, quisiera que nos comentara usted con respecto a su punto de vista, cómo ve el contrabando. Gracias. El contrabando, y qué bueno que lo menciona, también es una de las cosas que afecta y distorsiona un mercado como tal. Vemos que la principal afectación que se puede entender en los términos de contrabando es el dinero que deja de recibirse por el pago de los impuestos o de cualquier arancel o algo más, ¿no? Cualquier otro rédito que se pueda obtener de que entre una mercancía de forma legal. Lo que pasa con el tema del contrabando también es que, aparte de generar esa distorsión, ¿no?, en los ingresos tributarios, también puede generarnos una distorsión en el mercado. Son productos que obviamente se van a hacer más baratos, ¿no?, por ese tipo de aspectos, porque no pagan impuestos y todo lo demás, porque los pasaron por el río, ¿no? Y también a la larga nos puede poner en riesgo a nosotros como consumidores, porque no sabemos qué es lo que estamos consumiendo. O sea, sabemos que lo compramos, puede tener bueno, por lo general ocurre con el licor, ¿no? Existe el licor adulterado, licor de contrabando, que no sabemos qué es lo que estamos consumiendo y a la larga nos puede poner en riesgos. Lo mismo pasa con los huevos. Están más baratos, pero no sabemos si tienen la calidad suficiente y si nos van a afectar o si nos van a traer una complicación más grande de salud y que a la larga eso nos afecte nuevamente en nuestro bolsillo. Entonces, en el tema del contrabando específicamente, creo que sí es un mal del país muy fuerte. Habría que reforzar las acciones para poderlo
primero combatir y segundo habría que ver si no hay otra herramienta que permita que de cierta manera vaya disminuyendo su poder. ¿Y a qué me refiero con esto? Vieron que ahí mencioné en la presentación de que existen inclusive a veces barreras legales que podrían afectar este tipo de situaciones. Hay muchas alternativas, por ejemplo la unión aduanera, que permitiría que varios productos pasen sin necesidad, primero de que tarden mucho tiempo en pasar, que eso subiría los precios y que eso motivaría a que se busque por productos de contrabando, y también de cierta forma abriría más el mercado. De hecho se está hablando de una iniciativa, si no estoy mal, que es de operaciones conjuntas aduaneras con México. Creo que es muy positiva porque mucho del contrabando que viene para Guatemala es por parte de México. Entonces, esas facilitaciones que se le pueden hacer al comercio irían mermando la posibilidad de contrabando y también hay que combatirlo definitivamente. Es uno de los males más grandes que tenemos y que disminuye nuestra capacidad, ahí sí que como de Estado, de tener beneficios económicos. Gracias por su presentación. Lic, me parece que cuando se habla de contrabando también se habla de barreras económicas y arancelarias, decía usted en su presentación. En Guatemala tenemos varias cámaras que se dedican a los negocios, la Cámara de Comercio, la Cámara de Alimentos y Bebidas, la Cámara de la Construcción, etcétera. ¿Esta ley de competencia económica frenaría en algún momento los monopolios que tienen otras empresas en Guatemala y que son avaladas por el Ministerio de Economía? Sí, en este caso todo lo relacionado nuevamente a la ley de competencia y tiene que tener ese punto final, no ese punto como tal, buscar cuáles son las herramientas o las prácticas que distorsionan el mercado en Guatemala específicamente y buscar la manera de irlas limitando o de irlas deteniendo. En este caso sí, principalmente lo que tiene que buscar es que tenga herramientas para poder identificarlas primero, cuáles son las prácticas que distorsionan nuestro mercado y segundo, las mismas herramientas que permitan presentar las pruebas suficientes de que se está realizando algo como tal y podría accionarse con base a lo que la ley, en lo que se ponga en la ley y que se pueda accionar para poder evitar este tipo de prácticas y definitivamente veríamos un beneficio en el mercado guatemalteco. Muy buenos días, mi nombre es Edmundo Reinaldo López Paz, de San Antonio, Zacatepeque, San Marcos. Su exposición al 100, no soy jurado calificador, pero entendí perfectamente su exposición, muy bien. Me llama poderosamente la atención donde dice las barreras legales. Su exposición enfocó en términos generales todo, pero hay una situación muy especial. ¿Qué se puede hacer a nivel gubernamental para evitar los abusos? Por ejemplo, hablaba el compañero del contrabando, pasa por el río una caja de jabón, gasolina, etcétera, etcétera, pero estamos en un país desempleado, hay mucho desempleo, mientras se controla el contrabando, plan hormiga que le llaman, pasando cosas de primera necesidad, también en los poderosos pasan con trailers, pasan sus productos y no se les cobra, no se les controla, hasta incluso el mismo gobierno es cómplice de esos abusos. La ley puede estar, pero no es un secreto, los gobiernos no respetan la ley. Entonces viene la competencia desleal de lo que usted hablaba. ¿Cuál sería su recomendación para que esto no sucediera? Porque la gente ya no tiene trabajo en la frontera, tiene que valerse de ese medio. Mientras los trailers, no es un secreto, incluso parece que hay algunas aduanas que están privatizadas. ¿Quién controla eso? Recuerden de que hubo un gobierno que en vez de aumentar la seguridad de la aduana, puso soldados y quitó al personal especializado. Nos ahoga a todo el pueblo de Guatemala. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Ok, muy bien, gracias por su comentario y realmente creo que este tipo de comentarios son los que reflejan la realidad del país, porque a veces en ocasiones uno está alejado de estos aspectos y por eso no conoce la situación en otras áreas del país, lamentablemente. Para este caso en concreto, lo que le mencionaba, ¿no?, con anterioridad, facilitar el comercio. ¿De qué forma? Por ponerle un ejemplo, estamos ahorita, Guatemala y Honduras tienen una unión aduanera, ¿ya? 97% de los productos pueden pasar sin ninguna complicación. ¿Y qué es lo que pasa acá? Se puede hacer una declaración, digamos, electrónica, y entonces lo que va a hacer es que
pasa de cierta manera y no hay ninguna complicación. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando existen este tipo de barreras, existe este tipo de servicios, por ejemplo, en aduanas muy tardado, a veces puede pasar un contenedor hasta 10 horas varado en una zona fronteriza aquí en Guatemala, y ese tipo de cosas lo que hace es que la forma ilícita, por así decirlo, de transportar mercancías, pasarla por puntos ciegos y todo lo demás, es más rápida y de cierta forma les genera menos costo económico tanto a empresas como a personas particulares. Primero empezaría por esa parte, ¿no? Facilitar todas las operaciones aduaneras, avanzar en términos de unión aduanera con Centroamérica. Esto que se está hablando con México de operaciones aduaneras conjuntas también podría ser bastante importante porque facilitaría, cuando le digo operaciones aduaneras conjuntas me refiero a que uno puede comprar un producto en México, realizar toda su operación en la aduana mexicana y ya puede entrar acá sin ningún problema y viceversa, comprar un producto en Guatemala y realizar todas sus operaciones acá. Entonces eso le evitaría tanto que pase por la aduana mexicana y después tenga que pasar por la aduana guatemalteca o viceversa. Eso principalmente allá por el área de San Marcos. ¿Y por qué es más beneficioso? Porque las personas que se dedican actualmente a este tipo de comercio, porque obviamente se comprende, ¿no?, que también puede ser un medio para poder sobrevivir, tendría más facilidad en, por ejemplo, ir y venir con la mercancía sin la necesidad de verse con afectaciones, sin necesidad de ponerse en peligro, sin necesidad de ser catalogado, digamos, de cierta forma como un criminal, ¿no?, cuando son temas que tienen que ver realmente con la necesidad que tiene uno. Eso sería lo primordial que considero que se puede hacer. En cuanto a los temas de la ley de competencia, precisamente eso que usted menciona es lo que hay que incorporar dentro de la ley. Conocer cómo está funcionando el mercado guatemalteco, ver dónde se encuentran las mayores concentraciones del poder de mercado y que arranque precisamente la ley para ir abarcando esos puntos. Sabemos que las leyes se pueden ir modificando con el tiempo, ¿no? Y lo necesario en una ley de competencia es que se vaya adaptando a la realidad de lo que se va haciendo. Se va subiendo un escalón, digamos, ya pudimos identificar cuáles son las prácticas como tal anticompetitivas en Guatemala. Luego tiene que venir el otro escalón. Claro, es un proceso largo que yo sé que pues de cierta forma nos causa complicaciones porque queremos ver los cambios ya, ¿no? Pero después viene el siguiente escalón en el que vamos a ver, bueno, esto se puede frenar de cierta manera, se puede poner estas sanciones, se puede poner ya sean económicas o de ramo penal, inclusive si se considera, y así ir incrementando. Pero lo importante es que nosotros también como población seamos capaces de identificarlo y le presentemos a nuestros representantes los problemas que tenemos. Gracias. No sé si alguien más. Tengo otra duda, Alec, perdone. Fíjese que yo hacíamos zapatos. Nos iba muy bien, ¿va? Porque crié a mis hijos con una fábrica de zapatos, pero llegó un momento cuando nos invadieron con el tenis, ¿va? Que vino el famoso rey del tenis y traían zapato importado y nosotros traíamos materia prima. Cuando traíamos la materia prima nosotros salía el zapato, póngale, nosotros vamos a 100 quetzales, un ejemplo, y el zapato ya hecho, ellos lo traían a 50 quetzales, y nosotros comprábamos el mismo material que ellos nos traían, porque traían zapato y traían materia prima. Entonces yo creo que la ley de competencia, a veces salimos nosotros perjudicados, porque no podemos competir contra monstruos de empresas que ellos pueden vender el producto aquí más barato. Incluso en el mismo mercado de Guatemala, trabajadores míos iban a hacer zapatos similares a los míos y lo iban a vender más barato. Póngale que si yo les daba 100, ya iban a 75. Y otro trabajador de ellos hacía también zapatos y terminaban dando las 50 quetzales, que uno ya no puede competir ya de esa manera, porque lo que usted dice es importante, pero mantener los precios reales donde uno pueda ganar, ese es el problema más grande. ¿Qué se puede hacer para eso? Primero, lo primordial es identificarlo, porque eso que menciona es una práctica muy, muy común y es en todo el mundo. Se trata de buscar, ¿no?, de cierta manera el emular un producto. Bueno, lo hemos visto con los países asiáticos, son muy buenos en hacer este tipo de imitaciones, pero precisamente algo de lo que tendría que tener una ley de competencia se está revisando la calidad. ¿Y a qué me refiero con la calidad? Que precisamente se esté pagando lo suficiente por un producto, ¿ya? Lo que pasa en Estados Unidos es también con estos productos que provienen de otros lados, ¿no?, que provienen productos asiáticos, y principalmente pasa con las cosas de comida o de uso personal.
entiéndase cosméticos y todo lo demás, es que tienen unas herramientas para estarlo revisando, para que cumpla con los estándares que ellos posicionan, que ellos tienen. Lo mismo pasa con la Unión Europea, con este tipo de productos los revisan, tienen ciertas normas de calidad que tienen que ir cumpliendo para poder determinar si el producto está realizando prácticas anticompetitivas, porque también se puede considerar como anticompetitivo que estén dando una mala calidad por un producto y que solo se esté utilizando para bajar ya sea una empresa o un negocio pequeño, como era lo que estaba mencionando aquí nuestro amigo. Entonces, dentro de esas herramientas lo que tenemos que buscar es también que existan normas de calidad a nivel general en todos los productos, no se tiene que hacer generalidades. Ahí tenemos, ¿no?, la declaración aduanera que tiene Guatemala, no tenemos cierta cantidad de capítulos, y creería que en todos esos habría que ponerle énfasis en la calidad que deberían de tener como mínimo para poder ingresar y ser consumidos por la población guatemalteca. Es un ejemplo. Ok, estamos en tiempo, solo una persona. Sí, buenos días a todos y bienvenidos. Mi nombre es Efrén Barrios Aguilar. Es interesante estos temas a desarrollarse, porque también no solo a nivel nacional hay que ver estos temas, sino que también el poder local, el poder departamental, tienen que hacer análisis estratégicos de sus municipios, de sus departamentos, para poder poner en práctica políticas públicas que ya están establecidas, pero que no las ponemos en práctica. Quiero contarles que nosotros, los marquenses, porque yo soy originario de San Marcos, tuve la oportunidad de participar como candidato a gobernador allá en San Marcos, y es interesante conocer los poderes municipales y los poderes departamentales para poder crear estrategias que ya están establecidas públicamente. Por lo menos el contrabando en el área de San Marcos y en todas las áreas donde son aledañas las fronteras, se pueden crear cooperativas que nos pongamos de acuerdo tanto en la costa como en el altiplano para poder traer las mercaderías de México, poder negociar con las fábricas de los lugares mexicanos y pagar los impuestos. ¿Qué pasa? El análisis de las relaciones económicas en esas áreas fronterizas, que no compramos a las fábricas directas, sino que usamos, yo creo que nosotros los marquenses le compramos como al quinto o sexto intermediario, entonces ahí nos está afectando. Pero si nosotros creamos los sistemas de cooperativismo y podemos desarrollar los planes económicos en las comunidades de acuerdo a las necesidades, podemos desarrollar estas estrategias, pagar nuestros impuestos y todavía tener mucha ganancia de las mercaderías que producen en México si le compramos al productor directo. Esas son buenas ventajas. Pudimos hacer ese análisis en San Marcos y lo podemos hacer sin crear ninguna ley, porque esas políticas públicas ya están creadas. Lo que se necesita es voluntad política del poder local, municipal, del poder departamental, con apoyo del poder nacional y también de los cooperantes internacionales, porque se dan. Pero eso es lo que necesitamos, buscar esas estrategias que nos puedan desarrollar localmente. Gracias, muy amable. No, excelente la mención que usted hace. La organización es vital en cualquier aspecto y en este tipo de temas considero que es algo muy, muy importante. Creo que estamos con el tiempo. No sé si... Hay una persona ahí pendiente. ¿Ya no? Ok. Muchas gracias, licenciado, muy amable. Vamos a darle un caluroso aplauso a nuestro expositor. Y vamos entonces a dejar el uso de la palabra a la ingeniera Laura Mérida, quien tiene a su cargo despedir esta conferencia sobre la Ley de Competencia Económica. Buen día a todos, muchas gracias por venir el día de hoy. Pues aprovecho mucho a invitarlos a la siguiente conferencia, que será el 22 de septiembre a las 7 de la mañana aquí en su casa,
Por favor, confirmemos asistencia siempre. Recuerden que por el aforo debemos de confirmar siempre. Y la siguiente conferencia estará a cargo también del licenciado San José. Los esperamos mucho. Muchas gracias a todos. Buen día. Muchísimas gracias a ustedes y, lógicamente, pues feliz provecho para los que no han terminado de desayunar y para quienes nos escuchan, nos ven a través de Facebook Live y YouTube, a través de Humanista News. La invitación también sigue cordial para que si se perdió algo de la conferencia, no se preocupe, queda en la nube y la puede volver a ver y aprender un poco más de lo que es la Ley de Competencia Económica el día de hoy. Buenos días.